¿Qué es apologética? La palabra que se usa en el griego y de la cual se tradujo defensa al idioma español es la palabra griega apología. Cuando ustedes miran un diccionario griego, ustedes van a darse cuenta que esa palabra apología es muy similar a una palabra en el español. Por eso muchas personas a veces usan el término apología, otros usan el término apologética, unos usan apologistas, otros usan apologetas, pero finalmente es lo mismo. ¿Y qué es? Es una defensa verbal, es un discurso en defensa. Algunos de los pasajes en el Nuevo Testamento están ahí anotados, y aquellos que adquirieron el material lo van a tener obviamente escrito. ¿Puede? Sí, señor, todo. Sí, señor. Hechos 22:1, 25:16, 1 Corintios 9:3, 2 Corintios 7:11, Filipenses, 2 Timoteo, 1 de Pedro 3:15. Pero este último versículo, el de 1 3:15, es el que más utilizamos nosotros. Dice la Escritura: sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones, y estad siempre prestos, preparados, para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza, acerca de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, como cristianos, voy a volver atrás un momento y les voy a explicar este versículo rápidamente. Como cristianos, lo primero que tenemos que hacer nosotros es santificar al Mesías, a Jesús, como Señor en nuestros corazones. Y un Señor es un amo. Y Cristo debe ser el amo no solo de nuestro corazón, sino de todo nuestro ser. Por eso nosotros somos cristianos, porque somos cristianos seguidores solamente de Cristo. Nosotros no seguimos a nadie más. Nosotros no podemos seguir a nadie más diferente a Cristo, porque donde empecemos a meterle un poquito de Cristo, de otras cosas, vamos a diluir totalmente a Cristo, y se nos va a formar un sincretismo total, o sea, una unión de muchos pensamientos en los cuales finalmente Cristo no está en nuestro corazón. Lo otro es estar siempre preparados. Eso significa en todo momento, en todo lugar, a donde estemos, en el banco, aún esperando una cita médica, en cualquier lugar nosotros tenemos que estar siempre prestos a dar una defensa del Evangelio ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza, acerca de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, esto no es posiblemente lo voy a hacer, tal vez mañana. No, es un diario vivir en nuestra vida, siempre, aún con cualquier pensamiento que se pretenda levantar también en tu vida. Tienes que llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo, y tienes que revisar para ver si ese pensamiento que estás empezando a tener coincide con la palabra de Dios. Y si no es así, llévalo cautivo a su obediencia y solamente cree lo que Él dice. Como habíamos dicho anteriormente, la apologética cristiana es la rama de la teología que trata de responder cualquiera o todas las críticas que se oponen o cuestionan la validez del cristianismo. Esto puede incluir el estudio de temas como, por ejemplo, la transmisión de los manuscritos bíblicos, filosofía, biología, matemáticas, la evolución, la lógica, la historia. Pero también consiste en dar una respuesta simple a una pregunta acerca de Jesús o de un pasaje en la Biblia. Tal vez el caso anterior es el más común y no tienes que leer toneladas de libros para hablar o defender la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué todo esto de los manuscritos bíblicos? ¿Por qué
filosofía? ¿Pero por qué matemáticas? O por ejemplo la evolución. Porque todos son temas que están muy bien especificados y la Biblia te da herramientas suficientes para poder responder a todos ellos. A lo mejor no los manuscritos bíblicos, pero sí los otros aspectos, como por ejemplo la evolución, por ejemplo la lógica. ¿Por qué la lógica? Porque la lógica no es humana, la lógica es divina. Él nos dio a nosotros de su lógica, más bien. Y lo vamos a ver más adelante también. Hay muchas cosas que vamos a ver en el día de hoy. Los manuscritos bíblicos. ¿Qué tiene que ver los manuscritos con la defensa del Evangelio? Si ya hace un momento estaba hablando acerca de que tenemos al Espíritu Santo. Pero, ¿o qué relevancia tendrían los manuscritos o conocer algo de los manuscritos en mi vida cristiana? Bueno, tú eres un cristiano y por lo tanto tienes que estar preparado, según el pasaje de Primera de Pedro, a presentar defensa en todo momento. ¿Qué dirían ustedes, por ejemplo, si alguien, un grupo no cristiano, se acerca a donde usted y le dice: yo no creo en los manuscritos bíblicos, porque los manuscritos bíblicos han sido manoseados por los hombres durante más de 2000 años? Y por eso nosotros en nuestro grupo no cristiano, ellos no te lo van a decir así, por eso nosotros en nuestro grupo no creemos en las escrituras cristianas. Por eso nosotros tenemos nuestras propias traducciones. Y entonces, estos grupos no cristianos, si tú no conoces acerca de los manuscritos bíblicos, puedes ser muy fácilmente convencido, aun cuando tengas la seguridad en el Espíritu Santo, si la tienes realmente, y podrías dudar de dónde vino realmente la palabra de Dios y cómo nos llegó durante estos casi 2200 años más o menos, considerando la primera traducción que fue la Septuaginta, que fue del hebreo y arameo al griego koiné, que fue hecha en Alejandría. Entonces, si yo no conozco un trasfondo simple y sencillo del manuscrito o de los manuscritos, mi creencia podría ser fácilmente movida. Por eso es que los grupos no cristianos hacen sus propias traducciones. Esta no, esta es Reina Valera 60. Los testigos de Jehová tienen su propia traducción. Los mormones tienen su propio libro. Los adventistas tienen su propia Biblia también. Y hoy en día, y tristemente, aún hasta los grandes líderes cristianos, conocidos como apologistas, están sacando sus propias Biblias con sus propios comentarios. ¿Eso es bueno? No, porque finalmente los hombres estamos presuposicionados y generalmente vamos a establecer en nuestros comentarios, de alguna manera, nuestra presuposición o nuestra corriente teológica en algún momento determinado. Muy bien, manuscritos bíblicos. ¿Nosotros tenemos los originales de los manuscritos bíblicos? Le pregunto a ustedes, aunque finalmente vamos a hacer preguntas después de que termine esta parte de este tema. Generalmente cuando hago esta pregunta la gente me responde que sí, que nosotros todavía tenemos los originales. Y yo le digo que no, porque es que nosotros no tenemos los originales. Nosotros simplemente tenemos manuscritos, copias de los originales, que han pasado durante siglos, de generación en generación, que han sido transmitidos. Y hoy en día nosotros tenemos más de 24,000 manuscritos en el Vaticano. No, el Vaticano no tiene ni siquiera los manuscritos. Los manuscritos están alrededor del mundo. Cuando alguien, un erudito, quiere estudiar acerca de los manuscritos, le toca moverse a diferentes lugares del mundo. Dios en su sabiduría los aisló, los separó, para que nadie tuviera el control de esos manuscritos. Entonces,
¿Y cómo así? ¿Por qué yo he de creer entonces en la Biblia si no tenemos los originales, sino solamente los manuscritos? Porque en la época antigua, los manuscritos originales se pasaban con mucho cuidado, se transmitían con mucho cuidado. Si una persona cometía un error en el rollo, le tocaba volver a repetir todo el rollo. Tremendo rollo el que ellos tenían, porque no tenían indudablemente sino solamente su mano y el original. Ustedes saben que la carta de Efesios, en el original, estaba yo investigando, no tiene el título a los Efesios. ¿Por qué? Porque ellos cogían, Pablo, en la sabiduría que Dios le da, él coge esa carta y la escribe para todas las iglesias. Entonces no era propiamente de Efesios, aunque fue escrita para ellos inicialmente. Entonces esa misma carta era transmitida a todas las otras iglesias cristianas. Y esa gente cogía el original de Pablo y lo empezaba a hacer copia y lo mandaban. Y ese manuscrito llegaba allá y lo volvían a mandar a copiar, a transcribir, y así sucesivamente. Y todo eso, gracias al Señor, se pudo haber conservado. Entonces, ¿ves? Ya yo no tengo los originales, pero tengo los manuscritos. Entonces puedo decir que la Biblia, aun cuando sí han entrado errores humanos en cuanto a transcripción, la Biblia sigue siendo 98,5% pura y confiable. Y obviamente toda la palabra de Dios, toda la escritura de Dios, toda es inspirada por Dios. Entonces, esto es verídico. Esto es cierto. Entonces, ningún grupo no cristiano me va a mí a mover el piso, porque yo ya tengo un concepto del manuscrito bíblico muy claro en mi mente. Nosotros en MIAPIC tenemos una cuestión que se llama el árbol de la Biblia. Ojalá que lo pudieran estudiar. Ahí se muestra cómo fueron escritos los originales y después cómo esos originales a través de los siglos empezaron a hacer diferentes copias y se empezaron a ampliar. Cuando encontraron los rollos del Mar Muerto, los rollos en Isaías 53 era 99,8% exacto como nosotros lo teníamos escrito en nuestras Biblias, y eso confirmó una vez más de que efectivamente lo que el Señor preservó todavía lo tenemos nosotros. Y este ejemplo siempre lo pongo, aun cuando recogieran todas las Biblias del mundo, aun cuando quemaran los manuscritos, todavía nosotros pudiéramos volver a armar el libro como tal por la cantidad de comentarios tanto de los primeros siglos de la iglesia como por los hombres cristianos hoy día. Entonces este libro seguirá siendo por excelencia el libro número 1 en el mundo, el libro que más impresiones ha tenido en ventas, en todo. Si alguna vez se le pudiera dar el Pulitzer a este libro, yo creo que es el único que lo merecería en el mundo. Muy bien, ya entendemos lo que es la apologética. Nosotros como cristianos tenemos que presentar siempre una defensa de nuestra fe. Pero esta defensa de la fe es en forma defensiva o en forma ofensiva. Tiene que ser defensiva y ofensiva. La defensiva es simplemente el momento cuando alguien viene a mí y me pregunta acerca de la razón que hay en mí. ¿Por qué te volviste cristiano? Tú das una respuesta. Esa respuesta es defensiva, ¿sí? Del por qué ahora ya eres cristiano. La ofensiva es simplemente ir a donde están las personas y poder presentar defensa del Evangelio.
Ese ir indicaría no solamente manejar el aspecto, por ejemplo, de ir a una universidad y decirle al consejo estudiantil, decirle, miren jóvenes, yo quiero que ustedes me den un espacio aquí el día de mañana porque yo quiero hablar sobre la evolución delante de los jóvenes. Tú lo que vas a hacer es que vas a hacer una defensa del Evangelio en forma ofensiva, porque vas a ir a donde las personas necesitan escuchar la palabra de Dios. Ofensiva es también cuando tú ves, por ejemplo, alguna pareja de personas que no son cristianas y decides acercarte a ella para presentar una defensa ofensiva de tu fe. En la defensiva y la ofensiva. La defensiva es cuando a mí me preguntan y la ofensiva es cuando yo voy a dar razón de la esperanza mía. Lo vamos a encontrar, aunque ya conocemos 1 de Pedro 3:15 y Filipenses 1:7, y escuchen lo que dice la palabra. Y me es justo sentir esto acerca de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y consolidación del Evangelio, todos vosotros sois copartícipes de mi gracia. El apóstol Pablo está hablando de la defensa del Evangelio. No tiene necesidad de tener que ir a algún lugar. Él está siempre presentando defensa del Evangelio. La ofensiva, segunda a los Corintios capítulo 10, 5 y 6. Destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías, estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Entonces, el trabajo de nosotros en la apologética ofensiva es destruir razonamientos y toda altivez que se ha levantado contra el conocimiento de Dios, ya sean ateos, ya sean evolucionistas, ya sean grupos no cristianos, testigos, mormones, adventistas, unicitarios, católicos romanos, y aún dentro de la misma iglesia, y aún dentro de tu misma vida e intimidad que tú tengas con Dios. ¿Por qué? Porque como les decía hace un momento, si tú tienes un pensamiento que de pronto está empezando a moverse en tu cabeza, tú tienes que coger ese pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo, porque donde no lo lleves cautivo, ese pensamiento va a levantar barreras contra el conocimiento de la palabra de Dios y vas a pretender utilizar ese pensamiento posiblemente para justificar alguna acción pecaminosa en tu vida. Noten para qué nos sirve la apologética. Nos ayuda a estructurar nuestro pensamiento también y a tener siempre respuesta para todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Todo apologista, que es todo cristiano, esto no se trata de títulos, esto se trata de que cada uno de nosotros tenemos que dar defensa de la fe. Puede también ir al ataque, puede también buscar a los que se oponen al cristianismo. Claro está que debe estar preparado de antemano y debe hacerlo con suavidad, pero con firmeza. La apologética consiste en convencer a la gente para que cambie sus puntos de vista. La apologética es muy similar a la predicación, ya que el objetivo final es la defensa, presentación de la validez y necesidad del Evangelio. Su intento es persuadir a quien escucha para cambiar sus creencias y que vivan en conformidad a la verdad bíblica. Esto significa que la persona llegará a tener una relación salvadora con Cristo, pero solamente, y escuchen, por el poder del Espíritu Santo. No es tanto nuestro razonamiento, no es tanto el conocimiento que nosotros podamos tener. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra en esa persona no convertida. Vamos a Isaías 55, por favor, un momento. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Dice así la palabra de Dios:
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Escuchen el versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No se trata tanto de mi trabajo, no se trata tanto del conocimiento que yo pueda tener. La obra la va a hacer es Dios. ¿Ustedes alguna vez, seguramente lo han hecho, han repartido tratados? ¿Sí? ¿Alguna vez alguien les ha dicho posiblemente que vamos a dejar ya de dar tratados? Porque es que la gente llega a esos tratados y al rato los ves tú ahí en el piso, los botan, los rompen. ¿Sí o no? Y entonces la gente dice, ay sí, finalmente el pastor tiene razón. ¿Para qué más gastar dinero en tratados? Total, la fe es por el oír, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que pensamos. Pero déjenme decirle algo. Los tratados han sido utilizados por Dios sin necesidad de que tú hables el Evangelio, porque es el Espíritu Santo quien ha hecho la obra en ese pecador. Yo tengo un testimonio en mi APIC de una persona no creyente que recibió en una ocasión un tratado, y esa persona fue convencida de pecado y que necesitaba de nuestro Señor, y finalmente fue nacido de nuevo y está hoy en día en el cristianismo. Ese tratado que esa persona recibió en sus manos le sirvió al Señor como instrumento para que pudiera ser salvo. Entonces, no menosprecies lo que podía ser útil en las manos de Dios, pero Él es quien finalmente va a hacer el trabajo. ¿Preguntas hasta ahora con respecto a lo que hemos hablado de la apologética y la apologética ofensiva y la apologética defensiva? ¿Tienen alguna pregunta? Cuénteme, pastor. Pastor, más que una pregunta, hacer un aporte con relación a la evidencia histórica de la Biblia. Gracias. Si nosotros analizamos desde la literatura legada, Heródoto, Tucídides, Platón y Aristóteles, y lo comparamos con la Biblia, vamos a analizar solamente 3 detalles cortos. El primero, los manuscritos disponibles. De Heródoto hay 8, de Tucídides hay 8, de Platón hay 7, de Aristóteles hay 5, de la Biblia 19.000. Primer punto, ¿verdad? 19.000 en comparación con eso. Amén. Copia más antigua de Heródoto desde el siglo X después de Cristo. Tucídides, siglo XI después de Cristo. De Platón, siglo X después de Cristo. Aristóteles no hay datos verídicos sobre eso. De la Biblia desde el siglo IV. Y finalmente, los papiros y evidencias de estos escritores antiguos. Heródoto, siglo II. Tucídides no registra, Platón no registra, Aristóteles no registra esos manuscritos originales. La Biblia desde el siglo II registra los manuscritos de Qumran. Pero nosotros tenemos un cuadro muy interesante, y gracias por el aporte, pastor, porque con esto podríamos dar un puntillazo a la realidad de la palabra de Dios. En muchas ocasiones que he tenido cuando hablo sobre todo con estudiantes que están estudiando filosofía, y siempre pues se sienten muy orgullosos. Usted lo sabe, pastor. Sí, sí. Usted es filósofo y estudió todo esto. Entonces yo siempre les digo, pero oye, es interesante que tú creas a pie juntillas todos estos escritos de estos filósofos del siglo pasado, cuando realmente no hay una evidencia total y absoluta de que ellos fueron los que escribieron esos manuscritos. Y sin embargo los crees a pie juntillas, ¿no es así? A lo mejor no dices amén porque no eres cristiano, pero te jactas porque efectivamente son hombres muy sabios, pero ¿quién te garantiza a ti
que efectivamente ese tratado fue escrito por ese escritor. Tú me lo garantizas, ¿no me lo puedes garantizar? En cambio yo sí te puedo garantizar que efectivamente estos manuscritos de la palabra de Dios se han preservado durante muchos siglos y tenemos, en el caso, el dato que manejamos nosotros es de 24,000 manuscritos. Por lo tanto, ¿por qué le crees a un elemento que es histórico, a un tratado que es histórico, pero que realmente no tiene evidencia de que lo escribió efectivamente Platón o Heródoto? No lo tienes, pero nosotros sí lo tenemos. Amén. Es un argumento que en algún momento determinado el Señor usará con esa persona para hacer lo que Él quiera y decirle: arrepiéntete porque tienes que creer en el Señor Jesucristo. Bien. Ahora vamos a 3 clases de apologética. Cuando yo estoy tratando estos temas, yo sé que a veces los términos son o nuevos totalmente para nosotros, o posiblemente ya lo has escuchado el término, pero no tienes como que un concepto muy claro del mismo. Hoy vas a salir de aquí conociendo exactamente qué significa cada apologética y cuál tú podrías usar en un momento determinado. La apologética evidencial. La apologética evidencial simplemente tiene que ver con las evidencias. Por ejemplo, la resurrección de Jesucristo, los manuscritos bíblicos, la profecía cumplida, Además de eso, también la evidencial tiene que ver con la arqueología, con pruebas. Gracias, señor periodista. Bienvenido. nosotros estamos manejando evidencias. Jesús, nuestro Señor, fue un apologista evidencial. Juan, en el capítulo 20-27, ustedes conocen el pasaje. ¿Se acuerdan, Tomás? Hasta que no vea, no creeré, decía Tomás. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? A Tomás le presenta una evidencia. ¿Cuál fue? La evidencia de que efectivamente las señales que él todavía tenía en su cuerpo mostraban que efectivamente el Señor había muerto, pero había resucitado. Eso es apologética evidencial. El Señor Jesús le dice a Tomás: trae acá tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Eso es una apologética evidencial. El Señor Jesús, su cuerpo, le sirve como evidencia para que Tomás creyera. Pero me gusta más el siguiente versículo: bienaventurados somos nosotros que sin haber visto, sin haber tenido la evidencia física de nuestro Señor, hemos creído. Amén. La clásica es un poquito más compleja, digo yo. La clásica tiene que ver mucho con la razón y las evidencias. El apóstol Pablo razonó con los judíos en Hechos 17:17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los que temían a Dios, y en la plaza cada día con los que acudían casualmente. La palabra discutía aquí es dialegomai, que es una voz media en el griego, que simplemente en castellano es
discutir, disertar, disputar, enseñar. Entonces, como cristianos, yo puedo usar una apologética clásica utilizando mi razonamiento, utilizando la evidencia. Puedo disertar acerca de, por ejemplo, la creación. Puedo disertar acerca de que efectivamente nosotros deberíamos ser creacionistas porque tenemos un Dios creador, un Dios diseñador de este universo. Entonces, yo utilizo la apologética clásica en la disertación, la utilizo en una discusión, en una disputa, utilizando el razonamiento y utilizando obviamente la evidencia. No le tengan miedo al razonamiento, no le tengan miedo a la lógica, porque eso no es de la filosofía. La lógica es de Dios. El razonamiento, vuelvo y repito, es de Dios. Y nosotros, además de que antes de éramos criaturas, ahora somos sus hijos. Ya nuestra mente, o sea, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser presentado irreprensible ante el Señor. Y todo esto nos va a ayudar a nosotros a entender nuestro ser interno, externo, y poder utilizar las herramientas que Dios nos ha dado a nosotros. Hermano Carlos, con su permiso, lo que ocurre es que inconscientemente, en esta de la forma como el colegio y universidad vimos que se negaba la existencia de Dios siempre asociado a cierto tipo de filósofos o pensadores. Entonces quedó grabado en nuestro inconsciente el hecho de que la lógica y el razonamiento parecía estar acompañando esos supuestos argumentos que negaban la existencia de Dios. Por eso hay cierta prevención en los cristianos o en pastores, ministros, de usar la lógica, porque está asociado a un proceso de la juventud o del paso por la universidad. ¿Cómo no? Efectivamente. Y el humanismo ha tomado la lógica y esa filosofía y se las ha adjudicado como si fueran del pensamiento humano, indudablemente desechando totalmente a Dios. Sí, es cierto. Por eso yo siempre aclaro en todos los seminarios, no le tengamos miedo a la palabra razonamiento ni lógica, porque lo vamos a ver inmediatamente después de esto y nos va a ayudar inclusive aún a nuestra vida particular y diaria. Hermano Juan Carlos, rápidamente, ¿sí? ¿Tienes algo? Sí, querido pastor, el Señor Jesús siempre razonó con los judíos en el templo y utilizó muchas bases muy sólidas para confrontar. De hecho, es más, aún hay un escritor que se llama Will Durant, él es historiador, y él dice que no hubo un hombre tan divino, o sea, como ustedes los historiadores hablan de eso, en cuanto a Cristo, que era una persona que razonaba perfectamente con estas personas que creían imponer una ley. Así es, así es. Y lo vamos a ver también más adelante, porque aquí hay mucha tela por donde cortar. Lo vamos a ver que ese razonamiento de nuestro Señor Jesús era en su humanidad, porque recordemos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. No es que Jesús razonaba porque es Dios. Recordemos la naturaleza de nuestro Señor, humana. Después de Jesús, en lo particular, considero que el hombre que más usa el razonamiento en la Escritura, indudablemente es el apóstol Pablo. Y él usa mucho el razonamiento, usa mucho la lógica. Era un hombre que tenía un pensamiento muy estructurado. Por eso él pudo decir, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Muy bien, y termino con la apologética presuposicional.
La evidencial, solamente de evidencia, evidencial, evidencia. La clásica utiliza el razonamiento y la evidencia. Y ahora viene la presuposicional. La presuposicional es simplemente y trata acerca de las presuposiciones. Todos nosotros, cuando vimos la invitación, nos presuposicionamos. ¿Qué vamos a recibir ahí? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a reconocer? ¿Qué vamos a conocer? Y posiblemente ya venías con una presuposición a este lugar. ¿Qué voy a encontrar ahí? Nosotros los seres humanos somos personas presuposicionistas. Claro que sí. Por ejemplo, yo como cristiano presupongo que Dios existe. Presupongo que el Hijo es divino. Presupongo que existe una Trinidad. ¿Ves? Entonces, cada ser humano tiene una serie de presuposiciones. Los no cristianos también tienen sus propias presuposiciones. Los ateos tienen sus propias presuposiciones. Así es. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos utilizando la apologética es precisamente que esas presuposiciones que ellos tienen, esos pensamientos son los que tenemos que llevar cautivos a la obediencia en Cristo, así como los nuestros también. Por ejemplo, ¿por qué habrá tanta doctrina extraña hoy en día dentro de la iglesia cristiana? Precisamente porque cuando una persona se acerca con sus propias presuposiciones a la palabra de Dios, yo te aseguro que esa persona va a encontrar una respuesta en la palabra sobre su presuposición, y de eso va a ser su propia doctrina. Así es. Piénsenlo, y la razón no la tengo yo, la razón lo tiene lo que estamos aquí enseñando. Si alguien tiene una presuposición, por ejemplo, sobre pactos, vas a encontrar aquí respuesta, pero no importa, pensarás tú, totalmente lo saco del contexto y lo hago un pretexto. Entonces yo voy a enseñar sobre pactos, pero porque te acercaste con una presuposición a la palabra de Dios, y al acercarte con esa presuposición vas a encontrar tu respuesta. Por eso, según a los Corintios 10, como estábamos leyendo ahorita, es clave en nuestra vida cristiana. Si tú quieres encontrar acerca de apóstoles del siglo XXI, ¿dónde crees tú que lo vas a encontrar? ¿Fuera del contexto de la iglesia? No, lo vas a encontrar aquí. Aquí lo vas a encontrar, y te vas a acercar con esa presuposición y vas a encontrar respuesta a lo que tú estás buscando. Y obviamente, ¿qué va a suceder? Vas a tergiversar la doctrina y vas a enseñar cosas que están en la escritura, obviamente, pero que las sacaste del contexto para poder darle una razón a tu pensamiento. Y con esto termino. Y ya te respondo, porque entonces con esto termino, y en los minutos restantes es para terminar esta primera parte, ¿sí, hermano? Para poder seguir con la idea. Por ejemplo, Jesús, nuestro Señor, lo usó en Juan capítulo 4, versículos 20 y 21, y lo puedes encontrar en muchos otros pasajes. Ustedes saben la samaritana. Ustedes conocen el trasfondo, ¿correcto? Los de Samaria fueron sacados y metieron pueblos paganos en Samaria. Ellos se juntaron y crearon obviamente los samaritanos. Por eso los judíos, cuando iban del punto de Jerusalén hacia el sur, ellos preferían dar toda la vuelta para no tener que pasar por esta tierra. Supuestamente ellos era contaminada, ¿ya? Entonces ellos tenían esa presuposición. Pero mira lo interesante cómo obra el Señor Jesús ante esta mujer samaritana. La mujer samaritana tenía la presuposición de que en el único lugar donde se debía adorar era precisamente en Samaria. ¿Sí o no? Porque ellos tenían ahí su lugar de adoración. Pero ¿qué le dice nuestro Señor Jesús? Le dice: mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte
Y mira lo interesante de nuestro Señor Jesucristo. Llega y les dice, ni en Jerusalén, para que no te quepa ninguna duda. ¿Oíste? Para que no te quepa ninguna duda. Sí, yo soy judío, pero yo sé que va a llegar el momento que ni aquí en este lugar, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Obviamente, esa presuposición que esa mujer tenía fue tumbada, fue quitada, y entonces finalmente conocemos el pasaje, entendió que él era el Mesías esperado, tanto por samaritanos como por los de Jerusalén. Entonces, si notas cómo se usa la apologética evidencial, la apologética clásica y la presuposicional. Ahora sí. Como para usted hablando, pastor, sobre el tema de la presuposicional. Sí, señor. Yo escuchaba a muchas personas, muchos creyentes de la universidad, Sí. que han hecho una doctrina sobre Hechos 2:38, Sí. donde dice Arrepentidos. y dícese en el nombre Cada uno en el nombre de de Jesús para perdón de pecados. Sí, Entonces señor. ellos se acercaron con ese pensamiento y han creado esa doctrina de la unicidad. Claro que sí. Como estaba hablando de la presuposicional, entonces ahí Hay una presuposición, indudablemente. se aferran a esa parte. Claro, aunque sabemos, y eso es bueno traerlo, y con esto sí, ahora nos vamos a un descanso, recordemos que esa herejía ya fue en los primeros 300 años de la iglesia cristiana, esa herejía fue totalmente tumbada, pero en el siglo XIX la volvieron a retomar con una presuposición, el fundador otra vez en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre de la persona, y no vale la pena mencionarlo, pero sí venía con una presuposición. Hermanos, ¿para qué me sirve? Poner esto a mí, esto me sirve para que yo no me crea presuposiciones, que en este lugar o en aquel lugar es donde yo voy a encontrar la presencia de Dios. O cuando le dicen a un cristiano, uy, usted no vino al culto del domingo, se perdió la bendición. No, esa presuposición que tiene ese predicador está totalmente equivocada.